Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar aprendiendo a factorizar monomios utilizando el caso 1. El caso 1, ¿de qué tratará? El más simple de todos, es el factor común. Así es como se llama este caso 1 de unos 8 o 9 que les pueden aparecer. Para poder aprender este caso 1, el cual también va a tener bastantes similitudes con el siguiente caso, necesitamos tener en cuenta que estamos buscando algo similar entre dos términos. Como estamos utilizando monomios, digamos, ¿qué hay de similar entre A y B? Pues la letra no es similar, ¿cierto? Pero ¿qué vendrá antes? Sabemos que hay 1A y 1B. Los números a veces pueden ser similares, a veces pueden ser múltiplos, a veces tienen algún patrón. Eso también puede aplicar para las letras, pero en algunos casos. Para el primer ejemplo les voy a colocar un sencillo ejemplo de práctica, el cual es el siguiente: a al cuadrado más 5a. Ustedes dirán, ¿qué hay de similar? Por plena vista, tan solo intuitivamente, podemos ver que la a se encuentra en ambos términos, ¿correcto? Está a al cuadrado, eso tiene algo que ver con a, y 5a, que también tiene algo que ver con a. ¿Cómo podemos factorizarlo? Y es que primero vamos a escribir el número y la variable que tienen algo de similitud. Así que vamos a escribir a, ¿cierto? Eso es lo único que tiene similitud. Ya con el término de números tenemos acá 1a al cuadrado más 5a. En ese caso solamente colocaríamos el 1, ya que es el único divisor para los dos términos. Uno es divisor de 1 y uno también es divisor de 5. Pero 5 no podría ser divisor de 1 para darnos un número entero. Ahora vamos a abrir paréntesis. ¿Y qué debemos hacer? Debemos multiplicar, porque claro, de acuerdo a la propiedad distributiva, este a estará multiplicando cada término que se encuentre dentro. Pueden ser 3, 4, 5, 6 términos, un montón. Necesitamos multiplicarlo por algo. Y ahora necesitamos multiplicarlo para un propósito, por supuesto, para llegar a esto y a esto. ¿Qué se necesita multiplicar a para llegar a a al cuadrado? Solamente se necesita multiplicar por a. Ahora, el signo. El signo es el mismo que aparece, positivo. ¿Y ahora qué se necesita multiplicar a la para llegar a 5a? Pues un número 5. Y ahora podemos revisar de la siguiente manera. Podemos aplicar la distributiva multiplicando el término afuera del paréntesis por todos los términos dentro del paréntesis. A por a sería al cuadrado, más a por 5 sería 5a. Perfecto, ahí quedó. ¿Es igual? Sí lo es. Así que ahora pasemos al segundo. El segundo, ¿qué nos dirá? Ahora no solamente vamos a tener una variable, sino que vamos a tener dos: 5ab menos 10b. Y tenemos que buscar qué hay de común entre esos dos términos, tanto en el ámbito numérico como en el ámbito de variables. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que hay un a en todos los términos? No, solamente existe en el primero, ¿cierto? Así que no es una similitud. ¿Qué más podemos encontrar? Que b se encuentra en los dos términos, es decir, que sí hay similitud. Y hablando de divisores, 5 parece ser el divisor más favorable para este factor común, ya que es divisor de sí mismo y del 10. Así que empecemos con el divisor más indicado, que sería en este caso 5, y la variable que tiene alguna similitud entre ambos términos. En este caso sería a o b. Sería b, ¿correcto? Entonces, lo que estaríamos utilizando antes del paréntesis sería 5b, utilizando números y variables. Ahora empecemos. Eso sería igual a 5b multiplicando o abriendo paréntesis a. ¿Qué se necesita multiplicar a 5b para llegar a 5ab? Solamente le falta la variable a, así que la colocamos. Luego, más por menos, menos. ¿Y qué sucede? 5b, ¿qué tenemos que multiplicar el 5b para llegar a 10b? Solamente debemos multiplicarlo por un 2, ya que 5 por 2, 10, y b por 1 sería b. Ahora, esto todo, ¿por qué? 5b por a nos daría 5ba o 5ab, ¿correcto? Pero siempre se coloca normalmente de acuerdo a el orden alfabético. Ahora, ¿qué sucede si tenemos 5b multiplicando menos 2? Eso nos da igual a menos 10b. Eso mismo fue lo que teníamos en nuestra expresión original. Claro que sí. Así que para empezar a factorizar debemos tener en cuenta un factor común, puede ser variable o puede ser número para cada uno de los términos dentro de la expresión, y por último poder revisar si está bien aplicando la distributiva, posteriormente multiplicando el factor común nuestro por las variables o los números dentro del paréntesis. Ahora pasemos a un tercer ejemplo. No nos vamos a complicar tanto, será solamente cambiarle los grados. ¿A qué me refiero? Tendremos 2a más 8a al cuadrado más 12a al cubo. Solamente sabemos que hay diferentes tipos de a. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar, por supuesto, un factor común. De eso se trata este caso. Es decir, tenemos un 2, tenemos un 8 y tenemos un 12. ¿Cuál sería el número menor?
el número menor que se puede dividir entre cada uno de aquellos para darnos un número entero. Sería en este caso el 2. Y ese sería nuestro factor común en términos de números. Ahora en variables, sabemos que hay a al cuadrado y a al cubo. ¿Cuál es el menor para servir como base fundadora de las divisiones para cada uno de esos grados mayores? Sería el a. Ahora, si tenemos eso como un factor común, ¿cómo nos quedaría entonces? Que 2a multiplicaría ¿a qué número para llegar a 2a? Pues el mismo 1. Cualquier número multiplicando 1 da el mismo número. Más 2a por qué número da 8 al cuadrado. 2 por 4 da 8, ¿correcto? Así que empezamos escribiendo un 4. Y a por a da al cuadrado, es decir, sería 4a. Más, ¿qué número debemos multiplicar a 2 para llegar a 12? Sería un 6. Pero en este caso tenemos a al cubo, es decir, que debemos multiplicar el a del factor común por un a al cuadrado para llegar a al cubo. Sería 6 al cuadrado. Y así es que nos quedó. Ahora quiero que ustedes apliquen la distributiva, la propiedad distributiva, para ver si nos quedó en realidad bien. Esas tres multiplicaciones debe darnos la expresión original en la cual partimos. Ahora pasemos al cuarto ejemplo. En el cuarto ejemplo nos van a preguntar algo bastante básico y nos van a preguntar lo que aparece en pantalla. ¿Qué tenemos? Tenemos muchas variables, ¿correcto? ¿Qué debemos hacer? Encontrar factor común, ya lo sabemos, pero se encuentran presentes 4 diferentes variables. De hecho, tenemos el número, tenemos un m, tenemos un x y tenemos un y. ¿Cuáles serían nuestros divisores pioneros para esta expresión? Y me estoy refiriendo son a las 4 variables. Para el número nos va a quedar 6. 6 es divisor de 12, 24 y el mismísimo 6. Así que se coloca el 6. Ahora, ¿qué sucede con las m's? Tenemos m, m al cuadrado y m. En este caso solamente se aplicaría el m. Se escoge m por tener un exponente de menor grado y además por ser divisor de los demás factores. Ahora, ¿qué sucede con x? Tenemos x, x al cuadrado y en el otro caso no tenemos ni siquiera x. Es decir, que no tiene similitud en los tres términos y por tanto no se puede aplicar x. Así que por eso lo va a colocar una cruz con rojo. Ahora, ¿qué sucede con el y? Tenemos y al cuadrado y al cuadrado. Claramente ya sabemos cuál es la similitud, ¿correcto? Sería entonces y al cuadrado. ¿Qué factor común entonces estaríamos utilizando? 6m y al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría la expresión factorizada? 6m y al cuadrado. Abre paréntesis para denominar una multiplicación y empezamos. ¿Qué se necesita? A ese factor común para llegar a 6mx y al cuadrado. Solo le falta la x, ¿correcto? Menos. Y ahora empezamos con todo lo demás. Para llegar a 12 necesitamos un 2, porque 6 por 2 da 12. M, ya que m por m es m al cuadrado, necesitamos un x al cuadrado, pero el y al cuadrado no lo necesitamos, ni tampoco necesitamos un y. ¿Qué sucede con el signo más para el tercer término? 6 por qué número nos da 24, sería 4. El m ya lo tenemos y el y al cuadrado ya lo tenemos. Así que así nos quedaría la factorización de este ejercicio. Bastante bien, ¿verdad? Ahora quedaremos con el quinto. El quinto es un poco más extenso, pero ni tan complicado. Les voy a escribir el enunciado en la pantalla para posteriormente ustedes hacerlo y luego seguir el paso a paso si algo. Acá vamos a tener 4 diferentes términos, 2 positivos y 2 negativos. ¿Qué sucede? Vamos a tener el número, el n, el x y el y. Esas son las variables. Ahora, ya podemos ver que todos los números son pares, ¿cierto? 12, 18, 24 y 6. Pero, ¿cuál sería el divisor más cercano y además indicado? Sería 6. 12 dividido 6, 2. 18 dividido 6, 3. 24 dividido 6, 4. Y 6 dividido 6 es 1. Así que el 6 nos va a servir bastante. Ahora, ¿cuál n tiene menor grado? Podemos ver de una vez que en el primer término no se satisface la n y por tanto no podemos colocar una n. Ahora, ¿qué sucede con el x? Hay x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta y x a la octava. Pero solamente nos sirve el x al cuadrado, por ser de menor grado. ¿Y qué sucede con la y? Y a la sexta, bueno, todos tienen y a la sexta al parecer, todos los 4 términos. El factor común, en conclusión de este ejercicio, sería 6x al cuadrado y a la sexta. ¿Qué podemos realizar? Empecemos escribiendo el factor común y abriendo un paréntesis. Para el primero, 12x al cuadrado y a la sexta. Solo le falta multiplicar por 2. Ahora, signo negativo. 18, ya sabemos que es 3. Tiene un n a la 2, el cual nuestro factor común no tiene, así que se coloca. X a la cuarta, necesitamos un x al cuadrado. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. 2 más 2, 4.
Ahora, ya la sexta ya lo tenemos, así que no se coloca. Posteriormente el signo positivo y 24. 24 sería entonces 4, ya que 6 por 4 da 24. N al cuadrado no lo tiene nuestro factor común. X a la cuarta, ya que 4 más 2 sería el 6 del x a la sexta que antes tenía. Y ya la sexta no lo necesitamos. Menos 6 dividido 6, sabemos que da 1. Y solamente sería colocar las variables. N a la cuarta, ya que el factor común no lo tiene. X a la sexta, para poder llegar al x a la octava. Y ya el y a la sexta, como dije, en todos los términos ya lo tenemos. Cerramos paréntesis y podemos concluir que este es el resultado para el ejercicio 5. Y para nuestro último ejercicio de este video, lo voy a dejar algo sencillo. Vamos a tener lo siguiente: 4m al cubo más 12m a la cuarta. ¿Qué debemos hacer? A ver, plantéenme los pasos. Paso 1 es ¿cuál? Factor común, ¿correcto? Ahora el paso 2 es ¿cuál? Aprenderse los números y las variables que están en aquella expresión para aplicar el factor común en ambos. Muy bien. Tercer paso, escribir el factor común. Cuarto paso, hacer la multiplicación para ver qué tal nos quedó. Y quinto, la propiedad distributiva para revisar el ejercicio. Así que primer paso, factor común. Primero con el número. Ya sabemos que hay un 4 y hay un 12. Para el 4 y el 12, el 4 es el divisor de tanto de sí mismo como del 12. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede con la variable m? ¿Cuál variable tiene el grado menor? M al cubo, ¿correcto? Ya que tenemos m al cubo y m a la cuarta. Así que ahora escribamos el factor común, que sería 4m al cubo. Es el mismo primer término que teníamos. Ahora empecemos a factorizarlo. 4m al cubo, abrimos paréntesis, quedaría multiplicando el 1 para hacer así mismo, más 4 por qué número da 12, sería 3. Y m al cubo necesita multiplicar otra m para obtener un grado 4, así que sería 3m. Ahí nos quedó la solución. Pero ¿qué sucede? Debemos aplicar propiedad distributiva para revisar si está bien. Así que este por este y este por este. Empecemos. 4m al cubo por 1 sería el mismo 4m al cubo. Más 4m al cubo por 3m sería 4 por 3, 12. M al cubo por m, m a la cuarta. Y ahí quedó la misma expresión original. Siempre acuérdense de lo de los exponentes. Si tenemos cualquier variable, por ejemplo a, y está elevado a una variable n, y se multiplica a b elevado a una variable m, ¿qué sucede? Pues como tal no se van a multiplicar aquellos dos exponentes, eso no va a pasar, pero sí se van a sumar. ¿Listo? Esa es la suma de exponentes cuando haya una multiplicación entre dos términos con igual variable. Habiendo dicho todo eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada durante este video explicativo paso a paso del caso 1 factor común. En próximos videos verán más acerca del caso 1 y caso 2. Hasta la próxima, así que...